Muy bien, estamos ya grabando. Vamos nosotros en esta clase a retomar y profundizar en nuestra reflexión sobre los modelos ARMA, ¿sí? Recuerden que ya estamos en ese punto, ¿no? O sea, vamos a empezar nomás la presentación desde aquí de una vez. Entonces, nosotros ya la clase pasada dejamos hecha la introducción y ahora vamos ya a hablar con más profundidad sobre estos procesos ARMA, ¿no? Los procesos ARMA que recuerden ustedes, ¿sí? ARMA PQ, son procesos que combinan esta estructura autorregresiva, ¿sí? Tenemos aquí una estructura autorregresiva AR de orden P. El orden P indica que nosotros tenemos P retardos de la variable dependiente Y, ¿sí? Y también teníamos una estructura MA, ¿sí? Esta sería una estructura MAQ, que en cambio se concentra en, como ustedes ya saben, es un promedio ponderado a una media móvil de ruidos blancos, ¿no? Entonces tenemos tanto, y por cierto, el Q indica el número de retardos de ruidos blancos, ¿ya? Entonces, este es el modelo ARMA PQ, ¿sí? De hecho, habría que agregar que vamos a ver modelos ARMA estacionarios, ¿ya? Pero eso lo vamos a explicar en unos segundos. Entonces, nosotros habíamos dicho que, bueno, este modelo ARMA se puede escribir en términos de polinomios de retardo. ¿Sí? ¿Cuál era la idea? Esto ya lo dijimos en la clase anterior. Podríamos nosotros mandar al lado izquierdo todas las y, ¿sí? Y sacar un factor común. Y del lado derecho, en cambio, no hay que mover mucho, solamente sacar factor común el ruido blanco. Y aprovechar el operador de retardo. ¿Sí? Entonces, otra forma de escribir el modelo ARMA es a través de dos polinomios de retardo, ¿no? Un polinomio de retardo asociado al componente AR, este era el polinomio de retardo del componente ARP, ¿sí? Y otro polinomio de retardo, que por cierto es este mismo, ¿no? O sea, todo este término le vamos a llamar phi L, ¿no? O sea, este mismo polinomio de retardo que está aquí, le estamos llamando phi L. Y tenemos otro polinomio de retardo, ¿sí? Que este en cambio es el polinomio de retardo del componente MAQ, ¿sí? Y eso corresponde a este otro término teta L, ¿sí? Es decir, nosotros podemos tomar un modelo ARMA PQ y también escribirlo en términos de polinomio de retardo. Entonces nos quedaría que a la serie temporal YT le aplicamos un polinomio de retardo con coeficientes phi, y al ruido blanco le aplicamos otro polinomio de retardo, teta L, que tiene coeficientes teta, ¿sí? Entonces, esta es la estructura del modelo ARMA que, en definitiva, reúne todo lo que nosotros ya hemos aprendido de los otros modelos, ¿no? Y hablando de otros modelos, un segundo, acabo de acordarme algo, es solamente para mencionarles, ¿no? Porque a veces se me olvida. En la clase pasada que cerramos los modelos AR, me olvidé de hacer también un cuadrito de resumen, ¿no? Entonces, esto casi se me olvida, ¿no? Recuerden que al final de la presentación AR, del modelo AR, ustedes tienen un cuadrito de resumen. Ahí van a tener un cuadrito de resumen, igual que en la presentación de los modelos MA, ¿sí? Al final de los modelos MA, tienen un cuadrito de resumen, ¿ya? Eso nos va a ayudar porque cuando ustedes quieran ver un modelo AR y no se acuerden o de alguna propiedad, ya no hace falta que vean todas las láminas, sino desean ver las deducciones, al final van a tener un cuadrito de resumen, ¿no? Entonces, al final de la presentación del AR, también ya dejé armando un cuadrito de resumen, eso me faltaba en la última clase, pero ya armé. Y igual recuerden que en el modelo MA también había un cuadrito de resumen, ¿no? Entonces, esos resúmenes, digamos que un poco nos ayudan para luego ya ir entendiendo las propiedades del arma, ¿no? Que es una combinación de estos dos procesos. Ok, entonces, bueno, aquí está lo que decíamos. Tenemos dos polinomios de retardo, el AR y el MA. Y dependiendo del peso que tomen los coeficientes, ¿sí? Entre los phi y los teta, uno puede saber qué es lo que domina en el proceso. Si domina la estructura AR, cuando los phi son muy altos y los teta casi son muy bajos o cero, o si puede dominar la estructura MA, ¿sí? O sea, ¿cuándo sería un dominio de la estructura AR? El AR le estamos poniendo en rojo, ¿no? Si tenemos dominio de la estructura AR, se esperaría que los phi 1 y phi 2 y todos los phi-p sean altos, y en cambio los tetas sean bajos, ¿no? Entonces ahí tendríamos como que un dominio de la estructura AR, ¿sí? En cambio, si es que pasara al revés, y tuviéramos que los phi 1, phi 2 hasta phi-p fueran bajos, y los teta 1, teta 2 hasta los teta q altos,
en cambio habría un dominio de la estructura MA, ¿sí? Pero nunca deja de haber esa combinación, ¿no? O sea, aun cuando tengamos elementos muy bajos en phi o en teta, se mantiene la combinación de la estructura arma en general, ¿no? Pero obviamente a veces hay casos donde puede dominar el AR o el MA, y hay otros casos donde no, o sea, se combinan y ahí es mucho más complejo el modelo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros la clase pasada también hablamos de esto, el efecto de poner media móvil, ¿no? De poner este elemento de media móvil en un modelo que originalmente podría ser AR, ¿ya? Porque recuerden, usualmente los modelos que nos pueden interesar tendrían una estructura como esta, ¿sí? Usualmente, o sea, una estructura en donde una variable temporal, una serie temporal, depende de sus valores pasados y un error. Esto es lo más común, ¿sí? Que esta sería la estructura AR. De hecho, esta estructura AR aparecería cuando queremos, por ejemplo, hacer un modelo y corregir autocorrelación, sin saber nada de series temporales, pero solamente cuando uno tiene un modelo y tiene autocorrelación, usualmente la recomendación es poner un retardo, ¿no? Eso se dice cuando uno estudia econometría uno, por ejemplo. Pero bueno, ¿el punto cuál es? O sea, que si comparamos el AR, ¿sí? Comparamos el AR con la inclusión de este componente MA, ¿sí? Si tomamos en cuenta el componente MA, entonces ahí podemos ver el efecto de ese componente MA. Entonces aquí está el MA, ¿no? Obviamente, combinado con el AR. Entonces vemos que si MA, el componente MA, tiene coeficientes muy bajos, casi AR y ARMA son lo mismo. Sí, o sea, casi como que no hay aporte por parte de estos términos a la serie y casi que son lo mismo. Por eso es que vemos que casi todos los puntos en este caso están en una línea recta. ¿Sí? Ya vamos a ver esto en la simulación en Excel. Ahora, si en cambio, por ejemplo, los coeficientes los multiplicamos por 10, ¿sí? Entonces de 0.05 a 0.5, vemos que ya empieza a surgir aleatoriedad alrededor de una tendencia. Entonces la tendencia sería el caso en el que ambos procesos son iguales, pero alrededor ya podemos ver que hay fluctuaciones, ¿no? O sea, ya tenemos algunas fluctuaciones alrededor mucho más amplias que en el caso con un MA de componentes muy bajos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que con la estructura ARMA, ¿sí? Con esta combinación AR y MA, mientras más alto sea el MA, estamos tratando de agregarle más aleatoriedad al modelo, ¿sí? Y eso nos va a dar más poder para tratar de replicar series que tengan mucha aleatoriedad, ¿no? Entonces, esa es, digamos, una de las grandes ventajas de los modelos ARMA, ¿no? De hecho, déjenme abrir nuestra plantilla de los modelos ARMA. Entonces, un segundo. ¿Ya? Entonces, igual, ¿no? Como siempre, todas estas plantillas y láminas ya terminada esta clase. Disculpen, no lo hice el día de ayer porque ya me cayó otra cosa y otra, pero bueno, eh, ahorita, después de esta clase, ya con tiempo, voy a dedicarme a subir las plantillas y las láminas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un arma 3.2, ¿no? Que si no me equivoco, creo que ya se presentó este modelo la clase pasada, pero si no, no hay novedad, ¿no? Es un arma 3.2. Aquí está la fórmula, cómo se obtiene el arma. Claro, cada vez son fórmulas más grandes, ¿no? Pero lo interesante aquí no es esta fórmula porque ya ven, simplemente es de seguir, ¿no? La constante es F11, Φ1 es F12 y así, ¿no? Y los retardos. Como es arma 3 y sobre todo tiene un componente AR3, ¿sí? Porque noten que tiene un componente AR3, necesitamos tres valores iniciales para poder correr la simulación, ¿sí? Eso tal vez valdría la pena notar, ¿no? Ahora, lo interesante es que este arma se puede descomponer en dos series, la parte AR y la parte MA, como estamos diciendo, ¿no? La parte AR sería calcular solamente el modelo sin estos últimos tetas, ¿no? O sea, como que esos tetas no existieran, entonces uno podría calcular el modelo que está aquí. Ese sería un AR3, ¿sí? Ese sería un AR3. Entonces, esta serie que está acá, colegas, acompañando al ruido blanco. Sí, este es ruido blanco, esto ya no es novedad. Entonces, este AR3 que está aquí al lado es un AR3 que se construye solamente con esa parte del modelo, ¿ya? Y en cambio, lo que dice MA2, que es el que está aquí al lado, ¿sí? Es con lo que sobra, o sea, con estos dos términos de aquí, ¿no? Aquí hay una ligera sutileza, ¿no? Porque en realidad el MA debería incluir el ruido blanco. Pero el ruido blanco le voy a poner con el AR, ¿ya? Le voy a poner con el AR el ruido blanco. Entonces voy a hacer un pequeño ajuste. Realmente aquí reconozco que
los colegas y las colegas estudiantes han hecho buen trabajo, ¿no? Las plantillas les han dejado muy bien porque no estaban así. Realmente les han hecho un buen trabajo. Igualmente quienes me están ayudando con las láminas, créanme que están haciendo un buen trabajo, que yo le pulo y tenemos ya muy buen material hasta el capítulo 3 de Hamilton, así que reiterar mis agradecimientos, ¿no? Pero bueno, seguimos. Entonces, como les digo, estos dos columnas de aquí simplemente serían cómo simular el AR y el MA por separado, ¿no? Entonces, está mucho zoom, ya, ahí, ¿no? Entonces, aquí están las fórmulas para calcular el MA. Sí, estas, si bien estas dependen solo de teta, y en cambio los AR dependen de la constante y los phi, ¿no? Ok, y bueno, el resto de cosas, promedio acumulado, varianza acumulada, autocovarianza, todo eso ya sabemos cómo se calcula, ¿no? Ya no hace falta estar repitiendo las mismas explicaciones. Más bien quiero que veamos la serie, veamos cómo se ve un ARMA 3.2. Pues miren aquí tenemos la simulación del ARMA 3.2 para 1000 periodos de tiempo, ¿sí? Entonces si ven que esto ya para nada se parece al ruido blanco, para nada, o sea, aquí podemos ver que hay comportamientos y posibles tendencias bien interesantes. Y son datos simulados, ¿no? Son datos simulados. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver que esto ya no es ruido blanco, ¿sí? Sino que este ARMA 3.2, nace de juntar, de sumar, literalmente sumar, este AR3, entonces si ven que el AR3 es esta serie que ya muestra unas tendencias, ¿sí? Entonces, como que este AR3 le sumamos un MA2. MA2 está aquí al lado, ¿no? Pues el MA2, aquí como pueden ver, es más aleatorio, porque el MA2 obviamente es una media móvil de ruidos blancos. Pero al final, esa es la idea. El ARMA 3.2 termina junto el AR con el MA. Entonces, como que a este AR3 le metemos más aleatoriedad a través del MA2. Y tenemos esta serie, con un comportamiento bien interesante, ¿no? De hecho, es como ponerle una estructura también a los shocks, ¿no? Que está recibiendo la variable Y. Sí, volvamos un momento a la serie. Entonces aquí tenemos esta serie temporal Y, ¿no? Entonces esta serie temporal Y, si solo fuera ARP, sería una serie temporal que estuviera recibiendo shocks a través de epsilon t y se acabó, ¿no? Pero es como que aquí también estuviéramos diciendo que aparte de la misma serie, los shocks también tienen una estructura y una influencia no solo presente, sino en el futuro. Por ejemplo, lo que pasó ayer como shock también tiene impactos hoy. Y lo que pasó anteayer como shock también tiene impactos hoy. Entonces es como decir, no solamente los valores pasados de la serie, sino también el shock y los valores pasados tienen sus impactos en YT. ¿Sí? Entonces es más o menos una interpretación, si queremos, un poco más económica, ¿no? Pensemos que YT fuera el PIB. Digamos que es el PIB. Entonces el PIB ecuatoriano o la tasa de crecimiento del PIB depende del año anterior, de hace 2 años, de hace 3 años, digamos. ¿Ya? Pero a la vez, este PIB ecuatoriano o tasa de variación del PIB ecuatoriano también puede depender de los shocks de hoy, es obvio, ¿sí? Puede ser shock petróleo, digamos, o shock exportaciones. Pero también puede ser que el shock del año anterior afecte al PIB de hoy. Y tiene claro sentido el coronavirus. El coronavirus es un shock que pasó en 2020, pero es innegable que el propio shock tiene efectos en 2021. Y el shock va a tener efectos en 2022, obviamente. Entonces, como que se justificaría tener esta estructura, ¿no? Porque recuerden que el coronavirus es un shock externo, ¿no? Entonces, ese shock externo probablemente queda recogido en este ruido blanco. Y tal vez quedaría la duda de si es suficiente un ruido blanco, ¿no? Porque el ruido blanco es muy aleatorio. En cambio, el coronavirus tal vez no es un shock tan aleatorio. Pero bueno, eso es otra discusión. Entonces, esa es la idea de la estructura ARMA, ¿no? Entonces, una estructura ARMA en donde si de hecho, me da ganas de hacer esto. Denme un segundo. Vamos a poner aquí mismo, en esta gráfica, vamos a agregar también el componente ARPRES. ¿Ya? Solo para que quede en la misma gráfica la comparación. Ya, un segundo nada más. Aceptar y aceptar. Ya. Entonces ahí tienen ya no solamente el arma. Sí, vamos a poner una. Como pueden ver, el Excel es bien práctico, ¿no? O sea, al menos cuando uno quiere hacer cosas rápido, Yo no le, yo no le menosprecio al Excel. Al menos he aprendido que todas las herramientas tienen su valor. Sí, todas las herramientas. Todo depende de qué queramos hacer. Quiero hacer una gráfica rápido en clase. Excel, rápido. Y eso que podría hacer gráficas en R y todo, pero ¿para qué? Entonces aquí ustedes tienen la comparación, ¿no? Entre el ARMA y el AR.
¿sí? Entre el arma y el ar. Entonces, vean, por ejemplo, aquí está unos coeficientes de teta de 0,5, 0,5. Entonces, como podemos ver, genera una aleatoriedad. Si ven que no es exactamente iguales, hagamos un poco de zoom. Entonces, si ven que hay ligeros errores aleatorios, ¿no? Es como que el R3 es el naranja, ¿sí? R3 es el naranja, ¿no? R3. En cambio, Arma 3.2 es el azul. Entonces, como que hay una ligera aleatoriedad que hace que no sean exactitos, pero siguen una tendencia similar. ¿Qué pasa si le hago más amplio el coeficiente a los elementos del MA? Por ejemplo, le pongo 2, ¿ya? Le pongo 2, 2. Entonces, ¿qué va a suceder con la serie? Entonces, noten que primero la serie cambia la estructura, ¿sí? Es normal, son simulaciones, pero vean cómo cada vez de a poquito la serie azul se va alejando de la naranja. De a poquito, no es exacto, es de a poquito. Pero ya se empieza a alejar. ¿Eso qué significa? Que se está incorporando una aleatoriedad que hace que ya no sean exactamente iguales en las series, pero como que la tendencia la pone el AR, ¿no? O sea, como que la tendencia la pone el AR. Tenemos que poner unos alfa, unos teta, perdón, muy altos, pongamos 10, 10 ya, un poquito exagerado. ¿Ya? Entonces, incluso con unos teta de 10, 10, vean esto. Es como que el AR sigue poniendo la tendencia, pero obviamente cada vez hay más aleatoriedad alrededor de la tendencia, ¿no? Ah, ya, entonces vean aquí, esto ya es exagerar, pero es para que se vea, ¿no? Entonces como que el naranja es el AR, ¿no? Este naranja es el AR3. En cambio el azul es el ARMA 3.2. ARMA 3.2. Entonces, ¿qué es lo que notamos? Notamos que la incorporación del MA hace que surja esta aleatoriedad, ¿no? Y hace que surja una aleatoriedad y hace, no sé si se fijan, como que los datos se retrasan un poco. O sea, por ejemplo, aquí está un pico, en el arma el pico aparece antes. O sea, también como que desplaza un poco en el tiempo la dinámica de los datos, ¿no? Claro, lo importante no es saberse al detalle cuál es el efecto del MA, pero sí entender esa idea general, ¿no? O sea, de que estamos incorporándole más aleatoriedad y por tanto tu modelo va a ser más potente. O sea, tu modelo es más potente para poder representar fenómenos económicos ya más complejos, ¿no? Ok, sigamos. Entonces, bueno, vamos a reflexionar un poco sobre el arma y sobre que ciertas características, especialmente la estacionalidad del arma. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Tomemos el arma representado en términos de los polinomios de retardo. ¿Ya? Ustedes ya saben que este es un arma, ¿sí? Pero pongámoslo en términos de polinomios de retardo. Eh, Ahora, ¿cuál sería la ecuación característica si nosotros solo nos concentráramos en el componente arp? ¿Ya? Entonces, recuerden que el componente arp es el componente que tenía este polinomio, ¿no? El polinomio era 1 menos phi1L menos phi2 L a la 2 menos phi3 L a la 3 y así hasta, a ver si menos punto, a ver, menos puntos suspensivos hasta phi sub p l p. Ya, esto era YT. Esa es la estructura ARPE. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí está el autorregresivo de YT y aquí está el polinomio de retardo. Entonces, si tomamos este polinomio de retardo y cambiamos, este polinomio era el phi L, ¿no? Pongámoslo del otro lado mejor. Sí, este era el polinomio phi L multiplicado por YT. Phi L por YT. Es la parte de la derecha, ¿no? De esta ecuación. Entonces, si nosotros tomamos este polinomio de retardo y reemplazamos las L por Z, pues ¿qué nos queda? 1 menos phi 1z menos phi 2z al cuadrado menos hasta menos phi p zp igual a 0. Y ahora vamos a igualar a 0, como siempre. O sea, si solamente nos concentráramos en el lado AR de la historia, ¿sí? Este lado AR, P, de la historia. ¿Qué tiene este lado ARP que decirnos? Como ustedes pudieron ver en el Excel, como que el AR es el que pone la tendencia, ¿sí? Como que el AR es el que dice, verás, serie, vas a seguir esta tendencia. Pero claro, no, la serie tiene una aleatoriedad, pero la tendencia como que la pone el AR, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos intuir? Recuerden que nuestro objetivo es trabajar siempre con series estacionarias, ¿sí? Al menos casi casi la gran parte de las series temporales que vamos a ver en este curso tienen que ver con series estacionarias, casi porque hay unos modelitos, un par de modelitos que no, o sea, ya cuando sigamos avanzando y van a ver que hay algunos modelos más complejos todavía. Pero por el momento queremos estacionalidad y queremos estabilidad. Entonces,
Si el AR es el que como que pone la tendencia, podemos imaginarnos que para que la serie sea estacionaria, algo debe pasar con este polinomio. Y en efecto, ¿qué es lo que tiene que pasar? Esto ya lo menciona Hamilton, ¿no? Entonces, si las raíces z de este polinomio caen fuera del círculo unitario, ¿sí? Se puede emplear la inversa, ¿sí? De este polinomio, se puede emplear la inversa del polinomio para despejar y t, ¿sí? O sea, recuerden, cuando nosotros tenemos un modelo estable, las raíces de este polinomio construido desde los retardos, necesitamos que queden fuera del círculo unitario, ¿sí? O sea, recuerden esto ayer, ayer mismo en la clase pasada hicimos esto, ¿no? O sea, si sacamos las raíces desde este polinomio, queremos que las raíces queden fuera del círculo unitario. Eso significa modelo estable. Entonces, si tenemos un modelo estable, recordarán que uno puede despejar la y-t. O sea, puedo sacar la inversa del polinomio, que es esto que está aquí, ¿no? 1 menos phi 1L menos phi 2L al cuadrado menos phi PLP a la menos 1 sería lo mismo que la inversa 1 sobre phi L, ¿no? Phi L siendo todo el polinomio. O sea, en pocas palabras, si tenemos un modelo estable, este phi L, este polinomio que está multiplicando, podría pasarlo a dividir. Entonces me quedaría c sobre phi L más, y aquí noten que me queda una división de dos polinomios de retardo. Teta L sobre phi L, ¿sí? Recordando que la inversa es de phi L, 1 sobre phi L o phi L a la menos 1, ¿sí? Por lo menos que se vea más claro. Entonces, este 1 sobre phi L o la inversa phi L a la menos 1 es la inversa de este polinomio y esa inversa la conocemos. Es 1 más phi 1L más phi 1 al cuadrado L2 más phi 1 al cubo L3 más puntos suspensivos. Eso ya lo conocemos, ¿ya? No hace falta ahondar mucho más. Pero, ¿qué es lo que notamos? Ya ahorita de forma mucho más rápida. Si a este término C sobre phi L lo llamo mu, ya se imaginan por qué, y al otro término, que es teta L sobre phi L, le voy a llamar psi L, ¿sí? Entonces, ¿sí? O sea, esto de aquí, ¿no? Mu va a ser igual a C sobre phi L, pero ¿qué es 1 sobre phi L? Es 1 más phi 1L más phi 1 al cuadrado L2 más phi 1 al cubo L3 más... Entonces recordarán ustedes que este término, es exactamente igual al que surge cuando tenemos un modelo AR. De hecho, si no tuviéramos teta L y aquí estuviera un 1, por un momento supongamos que aquí estuviera el 1, ahí tenemos un ARP. Esto es un ARP, esto ya lo hemos trabajado. De hecho, ya sabemos en el ARP que C sobre el polinomio de retardo me da este término que es la esperanza de la Y. ¿Sí? O sea, eso ya lo sabemos. ¿Sí? Entonces, esto de aquí resulta que es lo mismo. O sea, en un modelo ARMA PQ, la esperanza siempre es la misma que en un modelo AR. O sea, C sobre 1 menos phi 1 menos phi 2 menos phi P. Esto ya lo sacamos en los modelos AR. Entonces, la misma esperanza del AR es la esperanza del ARMA. ¿Sí? Entonces, eso ya nos da una primera idea de por qué el AR es el que pone la tendencia. Porque el AR es el que pone la media. ¿Sí? Es como que el arma fuera una relación de pareja, ¿ya? No me gustan estos ejemplos, pero tal vez para que ayude, ¿no? Es como que el arma fuera una relación de pareja y el componente AR es el que manda, es el que pone la ruta. Claro que una relación de pareja, no, yo no creo en eso, no debería ser horizontal. Bueno, como quieren, ¿ya? Pero el AR lo pueden pensar como el que pone la ruta, el que manda, ¿ya? O sea, en pocas palabras, si quieren, la mujer, ¿no? Entonces, el AR es la dama de la relación que pone la ruta, dice, por aquí vamos. Y el ma es como, literal, ¿no? Es como el hombre que a la relación le pone una aleatoriedad, ¿no? Una inestabilidad. Entonces, tal vez el ma somos nosotros los hombres, el ar sean las mujeres. Entonces, el ar es como que pone la ruta, la guía, la tendencia, y el ma es el que como que le va dañando un poco la tendencia, ¿no? Con aleatoriedad. Pero bueno, esa interpretación la hacen ustedes como quieran. Pero el punto es que si no hubiera este componente, este polinomio, esto sería un AR y al momento de tomar el phi L y mandarle a dividir C sobre phi L, sería igualito en el modelo AR. Entonces, por ende, esto de aquí se transforma en la esperanza que ya conocíamos y eso ya se va a demostrar. En cambio, esta otra división del teta L dividido para phi L, ¿sí? Eso me va a dar otro polinomio. Ya este va a ser un polinomio más complejo. Va a depender del modelo ARMA que tengamos.
el arma 1, 1, arma 2, 2, arma 3, 2, arma 4, 5, lo que sea. Entonces esto ya es un polinomio más difícil de determinar. El mismo Hamilton no se detiene a desarrollar el polinomio y por ende no vamos a hacer nosotros eso tampoco. Pero lo que sí sabemos es que este polinomio de aquí, el polinomio que sale de dividir, el polinomio ma sobre el polinomio ar, que es lo mismo que está acá, ¿no? Le podemos llamar CL. ¿Sí? Entonces aquí está el polinomio ma y en el denominador está el polinomio ar. Y Hamilton ya nos dice, ya no tenemos ni para qué preocuparnos mucho, Hamilton ya nos dice que los coeficientes de este polinomio CL cumplen esta propiedad. Estoy ahorita resaltando, que el sumatorio desde k igual 0 hasta el infinito de psi sub k es menor a infinito. O sea, se cumple recuerden, esto se llamaba la sumabilidad absoluta. Sumabilidad absoluta. ¿Qué sucede cuando se cumple la sumabilidad absoluta? ¿Ya? Entonces notemos esto. Esta yt que está aquí, ¿sí? Esta yt, cuando nosotros mandamos a dividir el polinomio phi l, que está aquí multiplicando y lo mandamos a dividir, se transforma de nuevo en un modelo ma. O sea, esto de aquí es un modelo ma. Porque noten, yt depende de una constante mu, que va a ser esta constante, que es la esperanza del modelo, más un polinomio de retardo multiplicado o aplicado al ruido blanco. Polinomio de retardo que se va a ir al infinito. O sea, esto de aquí se va a ir al infinito, colegas. ¿Sí? Se va a ir al infinito. Pero sabemos que es un infinito entre comillas porque nosotros sacamos el cálculo hasta cuando tengamos números. ¿Ya? De hecho, veamos si alcanzamos hoy mismo, si no la próxima clase ya vamos a ver ejercicios con ARMA. Entonces ahí ustedes van a ver cómo se saca el polinomio de retardo, pero ya con ejercicios con números, ¿no? Y con el Excel. Es bastante fácil. O sea, aunque no parezca que se ve feo, en Excel esto es súper rápido. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que esto va a quedar como un polinomio infinito que multiplica el ruido blanco, por tanto, el resultado nos va a dar un ma infinito. O sea, volvemos a algo que ya sabíamos de hace rato, ¿sí? Pero esta vez ya no solo para ar, sino para arma. Entonces, ¿qué es lo que sabemos, colegas? Sabíamos nosotros que un arp se transforma en ma infinito si este arp es estable. Entonces, si de nuevo el arp es estable, eso va a significar que el arma P también es estable y eso también va a permitir ir a un ma infinito. ¿Sí? Entonces, en definitiva, y de hecho más adelante nosotros vamos a tener un teorema que se llama el teorema de Volt, en donde se dice que toda serie estacionaria puede escribirse como un ma infinito. Toda. Entonces, el ar se puede escribir como ma infinito y el arma también se puede escribir como ma infinito. Entonces, ¿cuál es la condición para yo poder tener una versión ma infinita del modelo? Que el modelo sea estable. ¿Y cuándo es estable un modelo arma? Cuando el componente ar es estable. ¿Sí? Es decir, un proceso arma PQ puede escribirse como un proceso ma infinito, estacionario y ergódico, porque recuerden que la sumabilidad absoluta permite garantizar estacionariedad y también permite garantizar ergodicidad, sobre todo si estamos usando ruido blanco gaussiano. ¿Sí? Entonces, en definitiva, colegas, ¿cuál es la propiedad que nos interesa? Nos interesa verificar que el polinomio AR cumpla la estabilidad. Si es que nosotros trabajamos con este polinomio, sería entonces que las raíces queden fuera del círculo unitario. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, eso es bien interesante porque significa básicamente que la estacionariedad y la ergodicidad del proceso ARMA-PQ depende exclusivamente de las raíces del polinomio de retardo del componente ARP. O sea, la estacionalidad del modelo no depende del componente MAQ. ¿Por qué? Volvamos a escribir el arma. Yt igual constante más phi1, yt menos 1 más puntos suspensivos más phi p, yt menos p más el ruido blanco. Hasta ahí sería ar, ¿no? Arp. Y esto le sumamos más teta 1, epsilon t menos 1 más puntos suspensivos más teta q, epsilon t menos q. Entonces, ¿qué sucede aquí? Como ya veíamos, este elemento ma, si la estructura ma, lo que está haciendo es agregar
una media móvil de ruido blanco, pero el ruido blanco es estacionario. Y las combinaciones lineales de ruido blanco normal también son también estacionarias, también son ruido blanco normal, ¿sí? Entonces, en definitiva, ¿qué estamos haciendo? Lo que estaba diciendo el Excel, ¿no? La tendencia, uy, Dios, disculpe. Yo voy a bajar esto. No, no quiero borrar. A ver, voy a graficar mejor, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos decía nuestra gráfica, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una gráfica en el tiempo, ¿sí? El modelo ARMA va a ser el modelo azul, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? Que el AR es como que te da la tendencia, ¿no? Más o menos, ¿ya? Entonces, si el AR es el que te da la tendencia y en cambio el MA lo que está exponiendo aleatoriedad, ¿qué es lo que está diciéndose en definitiva? Que para que la serie sea estacionaria, basta con que el AR sea estacionario, la estructura AR. Y la estructura MA no necesitamos que sea nada, porque recuerden, el MAQ siempre es estacionario. ¿Sí? El MAQ siempre es estacionario. El MAQ no necesitamos verificar ninguna propiedad para que sea estacionario. Así que eso para nosotros es importante, ¿no? Y repito una vez más, ¿no? Este resultado, la estacionariedad y la ergodicidad del arma PQ dependen exclusivamente de la estructura AR. Entonces, ¿qué es lo que tienes que ver tú para que tu modelo sea estacionario? Que estos coeficientes te generen un polinomio de retardo y luego cuando veas las raíces del polinomio, esas raíces queden fuera. O si trabajas con la matriz de F, porque recuerden que también pueden trabajar con la matriz de F, ¿no? Si trabajas con la matriz de F, en cambio, y buscas que los valores propios queden dentro del círculo unitario, ¿sí? O sea, no tenemos que aprender nada nuevo en realidad. O sea, si tú entendiste cómo se estudia la ergodicidad, o sea, la estabilidad y ergodicidad y estacionalidad del AR, el mismo análisis aplica para ARM, ¿sí? O sea, el MA no aporta ningún problema en términos de estacionalidad, ¿no? ¿Qué más? O sea, en otras palabras, la estacionalidad del arma PQ depende solo de los valores de phi, ¿sí? Y no importa lo que suceda con teta 1 hasta teta q, ¿sí? Eso es bien interesante, porque entonces pensemos nuevamente en nuestra plantilla de Excel. Yo me daba el lujo, como ustedes vieron, de cambiar en esta plantilla de Excel los valores de teta. De hecho, por ejemplo, yo podría poner teta 100. Dije 100. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer teta 100 es agregarle aleatoriedad, pero ni un teta 100, vean, ni un teta 100 le daña la estacionalidad al modelo. O sea, vemos que pese a que, claro, fluctúa de forma muy dramática, estamos alrededor de una media. Y la varianza, aunque uno podría pensar lo contrario, pero la varianza del modelo es estable. Miren, o sea, dentro de unas franjas, el modelo no se sale. Claro, a veces tiene shocks muy fuertes, ¿no? Y puede irse muy arriba, muy abajo. Pero en general, el modelo se queda dentro de unas franjas. El modelo se mueve alrededor de una media. Parece cero, pero no debe ser cero, debe ser otro valor la media. ¿Sí? Se mueve alrededor de una media. Y hay un patrón, ¿sí? Hay un patrón que es la autocorrelación. Pero ese es el tema, o sea, la serie es estacionaria. Pero es estacionaria porque el AR es estacionario. El MA no importa, esto siempre es estacionario. Entonces, si queremos que el modelo ARMA sea estacionario, todo depende del AR. Ahora, ¿qué pasa si yo le cambio los valores pero al AR? Entonces vamos a ARMA otra vez y digamos que en el componente AR los phi le hago muy grandes. Pueden tener la intuición que mientras más grande es uno de estos phi, las raíces van a estar más problemáticas, van a ser más problemáticas, van a generar inestabilidad. Por ejemplo, si pongo un phi 10, es muy probable que este modelo estalle. ¿Sí ven? Llega un punto en que el modelo estalla, pero ¿qué es lo que estalla? La estructura AR. La estructura MA no estalla nunca. La estructura MA siempre es estacionaria. La que estalla es la estructura AR. Ya, tal vez 10 es muy exagerado. Pongamos 2. Veamos si 2 da problema. Sí, también da problema, vean. Pero como que demora más tiempo en estallar, pero igual estalla el modelo. Oh, sí, o sea, por estallar me refiero a que en algún punto el modelo se va al infinito y ya se daña, ¿no? Obviamente Excel no va al infinito y ya te genera error, ¿no? Veamos un 1. Veamos un 0,9.
Ya, sigue estallando. Si ven como un valor alto de los phi ya te hace que estalle, pero ¿por qué? Porque estalla el AR, ¿no? Entonces, como estalla el AR, estalla el arma, pero el MA no le pasa nada, ¿sí? El MA puedes poner los valores que quieras, esto va a seguir teniendo una estructura parecida, ¿ya? Entonces, esa es la idea, ¿no? Volvamos aquí a poner 0,2. Claro, y la pregunta es, bueno, ¿qué valores deben ir aquí? Ya esos valores dependen de los datos, ¿no? O sea, ya dependiendo de qué tipo de datos uses y hagas tu estimación, van a salirte algunos valores de phi. De hecho, ya vamos a aprender a cómo estimar los valores de phi, ¿no? Ya en las próximas clases. Ya estamos ya casi listos para hacer eso. Ok, entonces ya tenemos este resultado. La estacionalidad del arma depende de la estacionalidad del arma. ¿Ya? En cuanto a la ergodicidad, sí, también hay que mencionar un detalle nada más, y es que mientras más altos sean los valores de los teta, ¿sí? Puede que usualmente eso provoque que tengamos un requerimiento de muestras más amplias para que la ergodicidad sea visible. Recuerden, ¿qué era la ergodicidad? La ergodicidad era, por ejemplo, tú coges, o no, veamos la gráfica, ¿no? Veamos la gráfica para que estemos la simulación. Entonces veamos, aquí necesito una gráfica, no creo que estén esas gráficas, no hay problema. Grafiquemos el promedio, por ejemplo. Promedio acumulado. Ya, entonces ustedes ya conocen esta gráfica, cómo se debe ver el promedio acumulado si el proceso es ergódico. Ya, entonces ahí está el promedio acumulado, ¿no? Le voy a poner esta gráfica más abajito. Bueno, ya. Entonces, ¿cómo se ve la gráfica del promedio acumulado del arma? Ya, entonces aquí ustedes pueden ver esto. Voy a bajarle los tetas, están muy amplios. Voy a ponerle 0,5 otra vez, 0,5, 0,5. Es más que nada para que se vea mejor la gráfica nomás. Entonces vean, ¿no? El promedio acumulado se mueve, fluctúa y llega a un valor, ¿no? El valor que está aquí, vamos a poner la etiqueta. Ya, 10,27. ¿Cuál es la media del modelo ARMA? Recuerden que la media es MO. No creo que está calculado aquí MO, ¿no? Aquí está MO. Entonces la media es C sobre, en este caso es un arma 2, arma, perdón, 3,2. Entonces la esperanza es la que viene del AR3, ¿no? O sea, C sobre 1 menos phi 1 menos phi 2 menos phi 3. Aquí está la fórmula, me dice que es 10. Y sí, como que se acerca a 10, ¿no? ¿Ya? Entonces lo que estamos diciendo en este párrafo, sí, en este párrafo de la presentación, es que cuanto más grandes son teta 1 y teta 2, por ejemplo, pongamos, estaba 0,5, ¿no? Sumamos la 1. ¿Ya? Entonces, si le hacemos más grande a teta 1 y teta 2, como que la convergencia necesitaría más muestra para llegar al resultado, ¿no? Que de todas maneras no está tan malo, o sea, llega a 11, ¿no? 11, 10, 15, no está tan mal. Hagámosle un poquito más grande, pongámosle 10. O no, 2, 2, 2. Muchos 10, 2. Entonces vamos a poner 2 en los componentes teta 1 y teta 2. No, no está tan mal. O sea, creo que necesitamos realmente componentes grandes. A ver, pongámosles 10. 10, 10. La media va a seguir siendo la misma, ¿no? O sea, la media sigue siendo 10, porque si se fijan, la fórmula de la media no depende de los tetas, solo depende de phi. Entonces la media sigue siendo 10, pero veamos qué sucede. Vean aquí. Aquí, por ejemplo, si ven que la aleatoriedad dura mucho más, ¿sí? O sea, fluctúa bastante y más o menos se estabiliza a la mitad de la muestra. Entonces, ¿qué es un resultado? Que esto es más bien de carácter práctico, ¿no? Cuando ustedes tienen un modelo ARMA y en el modelo ARMA los componentes teta son muy grandes, ¿sí? Teta 1 y teta 2 son muy grandes, eso puede provocar que la ergodicidad sea visible, pero después de mucho tiempo. ¿Sí ven la diferencia, no? Ahí sí se nota la diferencia. Entonces, aquí ustedes pueden ver cómo la aleatoriedad dura mucho menos que el otro caso. En el otro caso estaba la gráfica, si se acuerdan, así, ¿no? Y recién por la mitad como que se quería medio estabilizar, ¿sí? Entonces ese es otro detalle que hay que tomar en cuenta, pero el componente MA, eso es lo máximo que provoca, que te demores en tener la estabilización de los datos, pero no provoca inestabilidad, ¿sí? O sea, tarde o temprano se te estabiliza la muestra, se te estabilizan los datos, se te estabiliza todo, ¿ya? Porque el MA no hace más que poner ruido blanco, pero no hace mucho más, ¿no? ¿Qué más? Con respecto a los momentos, digamos que quiero sacar ahora la esperanza, varianza y covarianza de los armas.
Si nosotros vemos y aceptamos que YT es estacionario, ya sabemos cuándo YT es estacionario. YT es estacionario cuando el AR, el componente AR es estacionario. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser la esperanza de este proceso? ¿Ya? Que ya sabemos, la fórmula es la misma del AR, pero demos plenos, ¿no? Entonces, la esperanza de YT sería la esperanza de toda esta estructura ARMA, ¿no? Entonces, aquí estoy poniendo nuevamente la ecuación del ARMA. ¿Sí? Entonces, aquí está toda la ecuación del ARMA. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos nosotros que toda esperanza de ruido blanco va a ser cero. Pues todos estos términos se anulan. Por eso es que la esperanza del arma es lo mismo que la esperanza del ar, porque los ruidos blancos no aportan nada a la esperanza, todos se hacen cero. Entonces, por eso es que nosotros al final nos queda como que si yete fuera daría lo mismo, a la esperanza le daría lo mismo si aquí estuviera el arma o solo el ar, porque si ven que todo este término más se anula, ¿sí? Cuando sacamos la esperanza. Entonces, por eso es que nos da como resultado esto, ¿no? La esperanza de la constante más phi 1, la esperanza de yt-1, si es estacionario va a ser mu. Si tenemos otra vez estacionalidad, la esperanza de yt-2 va a ser mu, y así con todas, ¿no? O sea, se va a quedar mu en todas las esperanzas. Y también va a quedar esperanza de yt igual a mu, que si nosotros despejamos mu, nos queda la ecuación que ya estamos usando. C sobre 1 menos phi 1 menos phi 2 menos phi p. Es decir, el arma comparte la esperanza del ar, ¿no? ¿Sí? O sea, se obtiene que la esperanza del arma PQ es idéntica a la esperanza del ARP, ¿ya? Que es una fórmula inmediata, ¿no? C sobre 1 menos phi 1 menos phi 2 hasta el menos phi p. En el caso de nuestra simulación en Excel, ¿sí? La esperanza nos estaba saliendo 10, ¿no? Sí, que sería C sobre 1 menos phi 1 menos phi 2 menos phi 3. Aquí está calculado, ¿no? Phi 1, phi 2, phi 3 son F12, F13, F14. Y en cambio F11 es la constante. Entonces, tiene sentido, la media es 10 y la ergodicidad nos dice que sí, por ahí más o menos está acercándose el promedio acumulado a 10. ¿Ya? No olviden nunca la ergodicidad, ¿qué es? Es cuando se sacan el límite, cuando la muestra tiene infinito, del promedio, por ejemplo, y eso tiene que ser igual a la esperanza teórica, ¿no? La esperanza de YT. Pero es límite en probabilidad. O sea, es un límite que fluctúa, ¿no? O sea, siempre está un poquito más arriba o más abajo, dependiendo de la aleatoriedad, ¿ya? O sea, es un límite en probabilidad, eso ya hemos visto. Muy bien, ¿qué más podemos decir sobre? Ya tenemos la esperanza. Veamos cómo saldrían la varianza y las autocovarianzas. Ahora, hay que ser claros, ¿no? Ya en un proceso ARMA, esto es muy complejo, ¿ya? O sea, sacar varianza y autocovarianza se vuelve súper complejo y usualmente ya los resultados teóricos ya no nos preocupan mucho, ¿sí? De todas maneras, hagamos un pequeño intento por sacar algo al menos para el componente, perdón, para la covarianza y la varianza, ¿no? Del modelo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar el modelo, ¿sí? Vamos a tomar la serie y le vamos a retar a la expresión estrella estrella. O sea, ¿cuál era la expresión estrella estrella? La expresión estrella estrella, si retrocedemos un ratito, es esta expresión. Entonces digamos que yo le voy a restar al arma esta expresión. ¿Qué pasa si yo le resto? Por ejemplo, yt menos mu me va a quedar yt menos mu. C menos C se va a ir la C. Me va a quedar phi 1, yt-1 menos mu. Phi 2, yt-2 menos mu. Phi p, yt menos p menos mu. Y el resto no se toca porque esto no tiene con qué restarse, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos la resta que se menciona, ¿qué nos queda? Fíjense. Yt menos mu igual phi 1, yt-1 menos mu. Phi 2, yt-2 menos mu. Hasta phi p, yt menos p menos mu. Más ruido blanco, ¿ya? O sea, cuando nosotros le restamos la media al arma, me queda otro arma, esto también es un arma, pero de la serie centrada, o sea, la serie sin la media, ¿sí? De hecho, aquí también debería quedarme epsilon menos la media de epsilon, pero recuerden que las medias de epsilon son cero, por eso que al final esto nos altera y se queda como el componente ma mismo. Entonces ya sabemos eso, ¿no? O sea, podemos nosotros reescribir el arma PQ como un nuevo arma en donde la constante desaparece si es que yo resto cada serie menos la media, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto sirve para sacar la autocovarianza. ¿Por qué? Porque digamos que este término
a cada uno de estos términos, le multiplicamos por yt menos j menos mu, ¿sí? Le premultiplicamos. Y también recordamos que la esperanza de yt menos mu por yt menos j menos mu es justamente la autocovarianza j, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen esas operaciones, ya las hemos hecho, ¿sí? No voy a repetir mucho esto. Simple y llanamente, ¿qué nos va a quedar? Poco usemos más bien la intuición. Si a este yt menos mu le multiplico yt menos mu, yt menos j menos mu, y le saco la esperanza, me va a quedar gamma j. Ya de golpe, entonces, ¿para qué voy a hacer toda la letanía? Esto se va a transformar en gamma j. Phi 1, y esta misma operación aplicada a yt menos 1 menos mu, por yt menos j menos mu y sacado la esperanza, me va a dar gamma j menos 1. ¿Por qué? Porque la distancia temporal entre t menos j y t menos 1 es j, pero quitado 1, por este menos 1 que está aquí. Y así. Entonces, ¿qué me queda? Algo que ya sacamos con el modelo AR, que la autocovarianza J va a ser igual a Φ1, autocovarianza J menos 1, Φ2, autocovarianza J menos 2, Φp, autocovarianza J menos P, más, y estos son los términos extra que le agregan complejidad al tema. Epsilon t estaría multiplicado por yt menos j menos mu, y habría que sacar la esperanza. Teta 1 sale como constante. ¿Y qué me quedaría? La esperanza de epsilon t menos 1 multiplicado también por yt menos j menos mu. Y así hasta llegar a más teta q, que sale, y la esperanza de epsilon t menos q por yt menos j menos mu. Entonces, ahora, digamos, si es que esto era un AR, no un AR más, sino solo un AR, estos términos hubieran desaparecido, ¿sí? Esos términos hubieran desaparecido y solo hubiera trabajado con esto. Recuerden que esta era la base para luego sacar las ecuaciones de Joule-Walker, ¿sí? Si es que fuera un ARP. Problema. El problema es que tengo estos otros términos que no se van a anular necesariamente, y si no se anulan, ya no puedo trabajar con las ecuaciones de Joule-Walker. Entonces eso es lo que sí cambia en el arma. El hecho de poner ruido blanco hace que las autocovarianzas sean más complejas, ¿sí? Pero va a haber un punto en el que sí se anulan. ¿Cuándo se anulan? Cuando J es mayor a Q. ¿Sí? Cuando J es mayor a Q, va a suceder que todos estos términos se anulen, ¿sí? Eso se va a anular. ¿Por qué? Tomemos cualquiera de estos. Tomemos este de aquí, por ejemplo. ¿Qué es la esperanza de epsilon t y et menos j menos mu? Eso yo sé que es igual a la esperanza de epsilon t y et menos j, yo lo puedo escribir como un modelo ma infinito. ¿Sí? Como un ma infinito. Quitado la media, ¿qué me quedaría? Esto multiplicado por una sumatoria desde k igual 0 hasta el infinito de si sub k epsilon t menos k. T menos j menos k, perdón. ¿Por qué? Porque es t menos j, ¿no? T menos j. ¿Ya? O sea, en pocas palabras, yo puedo escribir esto como un ma infinito, quitándole la media, ¿no? Porque está menos mu. Sí, por eso se le escribe así, ¿no? Porque quitado la media, esto de aquí, o sea, cada paréntesis de estos representa un ma infinito. ¿Sí? Representa un ma infinito. Recuerden que el ma infinito es yt menos j igual a mu más sumatorio desde k igual 0 hasta infinito de si sub k epsilon t menos j menos k. ¿Sí? Este sería el ma infinito. Entonces, como que ustedes toman este ma infinito, lo reemplazan en y y se van ahí las mu. ¿Sí? Se van las mu, perdón. Se van las mu y solo me va a quedar esta suma de ruidos blancos. Entonces, cuando esto se hace cero, esto se va a hacer cero. Obviamente que aquí sí se va a hacer cero, ¿no? Pero tomemos ahora el último término. ¿Cuál es el último de estos términos? Sería epsilon t menos q, ¿sí? Si trabajáramos con epsilon t menos q, ¿cuándo se va a hacer cero? Cuando el ruido blanco que esté aquí no tenga nada que ver con este q. ¿Cuándo pasa eso? Cuando j supere a q. Si j fuera igual a q, estos dos ruidos blancos tendrían algún parentesco, al menos para k igual cero. Porque me quedaría epsilon t menos q y epsilon t menos q, y eso no se anula. Ahí se vuelve la varianza. Pero en cambio, si j es mayor a q, ¿qué va a pasar? Que aquí va a estar un q más 1, digamos. Y eso ya es diferente al término de acá. Recuerden, cuando sacan la esperanza del producto de dos ruidos blancos de periodos distintos, eso también es cero, ¿sí? Cuando j es mayor a q. Entonces, esa es la razón. O sea, en definitiva, ¿no? Si es que no quieren entrar en los detalles, podríamos ponernos a hacer más a detalle, pero
no vale ya la pena. O sea, ya más o menos ustedes tienen la idea haciendo con el AR, por ejemplo. En el AR ya hicimos con más detalle esto. Pero ¿cuál es la idea? Que la representación más infinita del arma, ¿sí? O sea, poder coger estas y pasarles a más infinito, te permite justificar que todos los términos de aquí se anulan para cuando j es mayor a q. Antes no, ¿sí? Entonces, al final, ¿qué te va a quedar? Si todo se anula, ahí sí te queda una expresión parecida a las que teníamos en el AR. Entonces, vean, esto de aquí era una estructura AR. O sea, es como que te queda solo la estructura AR, pero te queda la estructura AR solo desde Q más 1, Q más 2, Q más 3. O sea, las autocovarianzas J van a seguir una estructura parecida al AR, pero después de Q periodos. O sea, eso es lo interesante. El AR no solo que te impone la tendencia, sino que a largo plazo te puede imponer también las autocovarianzas. Y por tanto, si te impone las autocovarianzas, también te va a imponer las autocorrelaciones. ¿Por qué? De la autocovarianza a la autocorrelación, recuerden que lo único que hay que hacer es dividir para gamma cero, ¿no? Divides para gamma cero y ¿qué te queda? La autocorrelación. O sea, te quedaría rho j igual phi 1, rho j menos 1, más phi 2, rho j menos 2, más puntos suspensivos, más phi p, rho j menos p. Casi ya son las ecuaciones de Joule Walker. ¿Cuál es el problema? El problema es que esto aplica, pero solo para j mayor a q. ¿Sí? De hecho, debería poner esta ecuación también. Un segundo. Voy a ponerle una vez la ecuación de la autocorrelación. Pero bueno, mientras. Entonces, ¿qué es lo importante, colegas? Lo importante es, más que la misma matemática de lo que está detrás, ¿sí? Porque esto está en el libro de Hamilton, ustedes tranquilamente lo pueden ver si es que les interesa. Pero lo importante, la intuición que nos deja. ¿Qué es la intuición? Que tarde o temprano el AR domina. Te domina la tendencia, pero el AR también te puede dominar la autocovarianza y por tanto también te puede dominar la autocorrelación, pero después de Q periodos, ¿ya? Entonces déjenme, te pongo aquí ρ y seguimos, ya solo eso. Entonces la idea, colegas, ¿no? O sea, en definitiva, en un modelo ARMA, el componente AR es el poderoso, ¿no? Es el que da la ruta. Pero como les decía, ¿no? Si tomamos el ejemplo de una relación de pareja, el AR es la mujer, ¿no? O sea, es la que pone la ruta, la que pone las reglas. Al menos en sociedades como las nuestras, que nos queremos hacer los tontos, yo creo que la mujer es usualmente la que pone, como saben decir, la mujer es la que pone y propone, ¿no? O debería ser. O al menos yo creo en eso, ¿no? Pienso en eso, sí soy muy, bastante pro. ¿Qué les digo? Digamos que yo sí creo que la mujer merece estar. Si esta sociedad fuera dirigida por mujeres, creo que estaríamos mucho mejor, no sé. Tal vez ya estuviéramos superado el capitalismo. No sé. Pero bueno, ya. Esa es otra discusión, ya no me hagan caso. Entonces, el punto, colegas, es ese, ¿no? Entonces, la autocorrelación, ¿sí? Y también la autocovarianza, las dos. Sí, porque solamente dividir para ganar cero, ¿no? Entonces, las dos toman la estructura de las ecuaciones de Joule-Walker, pero penosamente lo hacen después de Q periodos. ¿Eso qué significa? Que hasta llegar a Q, las autocorrelaciones son más complejas. ¿Sí? Son más complejas. Se puede sacar, pero el problema es que se va complicando y se va complicando más dependiendo de cuántos Q tengas. Si tienes un Q1, no es tan difícil. Pero si tienes un Q4 o un Q5, tienes que estar sacando esto hasta el Q5 y ya después te saldría Joule Walker desde Q6. ¿Sí? Entonces, en definitiva, luego de Q retardos, la autocovarianza y la correlación del arma PQ es gobernada por la ecuación en diferencia de orden P, o sea, es gobernada en definitiva por el ARP. ¿Sí? O sea, el ARP te va a poner tendencia y a largo plazo el ARP también te pone autocorrelación. Y recuerden que la autocorrelación es la que graficamos con el nombre de FAC, la función de autocorrelación. Entonces, ¿qué significa? Que la gráfica de la función de autocorrelación a largo plazo se va a parecer a la del AR, pero a largo plazo, ¿sí? Entonces, eso es un detalle que vamos a ver en un segundo de forma gráfica, ¿no? En cambio, cuando el J está entre 1 y Q, los valores de la autocovarianza y la autocorrelación tienen comportamientos más complejos que el ARP, ¿sí? Entonces, esta es una forma de identificar el ARP, el arma PQ. El arma PQ va a tener una función de autocorrelación FAC que hasta de llegar a Q muestra un comportamiento complejo, pero luego sigue la misma tendencia del AR. ¿Sí?
Entonces, los resultados anteriores, un poco más matemáticos y demás, tienen un efecto práctico concreto. ¿Y cuál es el efecto práctico? Que para retardos mayores a Q, la función de autocorrelación FAC de un arma PQ muestra la misma tendencia, ojo, no es que sean igualitas, pero tiene la misma tendencia que la función de autocorrelación del ARP. ¿Ya? Veamos esto gráficamente. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos el arma 3.2 de nuestras propias simulaciones. ¿Ya? Entonces, veamos un momento el arma 3.2. Entonces, volvamos aquí al arma 3.2. ¿Sí? Entonces, aquí está nuestro modelito arma 3.2. Y en este modelito arma 3.2, uno, bueno, recuerden, ¿no? Se puede sacar la varianza, bueno, el promedio acumulado, varianza acumulada, autocovarianzas, y más acá están las autocorrelaciones. ¿Sí? Entonces, aquí están calculadas las autocorrelaciones. Fórmulas que ya sabemos, es del mismo cálculo. De hecho, verán, no les voy a mentir, yo tenía mis plantillas originalmente solo copia-peg. ¿Por qué? Porque siempre son las mismas fórmulas. Lo único que cambia es la simulación de IET. ¿Sí? Entonces, bueno, tienes tú ya todo esto y sacas las autocorrelaciones y en las autocorrelaciones te vas al final y graficas las últimas. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos ese gráfico, nos queda ya, nos queda esta gráfica, ¿no? La función de autocorrelación. Entonces, uno puede sacar la FAC de todo el arma, pero también puede sacar solo el FAC del AR. ¿Por qué? Porque aquí tengo la serie AR. Entonces, noten, aquí tengo la serie arma y acá tengo la serie AR. Entonces, yo puedo sacar promedio, varianza, autocovarianza y autocorrelación acumuladas de la arma y también puedo sacar promedio, varianza, covarianza y autocorrelaciones del AR y les puedo comparar. ¿Sí? ¿Qué es lo que está hecho aquí? De hecho, ustedes si se fijan, tienen autocovarianza arma, autocorrelación arma, luego tienen varianza AR, autocovarianza AR y autocorrelación AR. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que voy a hacer es comparar autocorrelación ARMA con autocorrelación AR. ¿Ya? Todo es simulado o muestral, ¿no? Todo es simulado o muestral. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Este es un arma 3.2. ¿Ya? Pues el arma 3.2 es un arma que tiene un componente Q de qué, o sea, el MA que es MA2, ¿no? Es un A3 y un MA2, ¿no? A3 y MA2. O sea, en pocas palabras, P es igual a 3, Q es igual a 2. Y ese Q igual a 2 es clave en esta gráfica. ¿Por qué? Q igual a 2 dice, a ver, entonces, ¿cuál es J? A ver, J es el periodo en el que estoy midiendo estas cosas. Entonces aquí J es igual a 0, aquí J es igual a 1, J es igual a 2, J es igual a 3, 4, 5 y 6. Entonces, ¿qué me está diciendo? Para J mayor a Q, el AR y el arma deben tener la misma tendencia en esta función. Pues veamos si es cierto. Primero, ¿dónde está Q mayor a 2? Perdón, J mayor a 2. Porque Q es 2, ¿no? O sea, entonces el 2 está aquí. Entonces nos detenemos y decimos, a ver. La FAC, la función de autocorrelación, entre J igual, bueno, en J igual 0 siempre es 1, ¿no? Pero en J igual 1 y J igual 2, ¿qué es lo que vemos? La azul es el arma, ¿sí? La azul es el arma. Y la naranja es el AR. Entonces vemos que mientras la una está bajando, la azul, la otra como que crece, ¿no? O sea, me refiero a esto, ¿sí? Esto está bajando, estos azules. En cambio, los naranjas como que están estables o hasta crecen un poquito. Entonces las tendencias son distintas, ¿sí? La tendencia de la FAC del arma muestra un comportamiento, pero en cambio la del AR muestra otro comportamiento, ¿sí? Dos comportamientos un tanto distintos. Todo eso es lo que nos dice la teoría, eso ya sabíamos. Esto es bien complejo. ¿Cómo determinar? Podríamos hacer a mano, pero bueno, ¿para qué? ¿Ya? Pero luego, miren lo que viene después. No son iguales, si no estarían a la misma altura las dos barritas, pero ¿qué es lo que vemos? Vemos que la tendencia que muestra la FAC del arma, ¿sí? Es la misma tendencia prácticamente que la que tiene el AR. Y esa es la parte interesante.
O sea, lo que nosotros pusimos en ecuaciones, ya en la práctica, en la gráfica de la FAC, ¿qué provoca? Que tu modelo ARMA 3.2 en el corto plazo muestre unas autocorrelaciones complejas, pero en el largo plazo la autocorrelación termina dominada por el AR, ¿sí? Por eso es que nosotros vemos que el AR le pone la tendencia al modelo a largo plazo. O sea, cuando vemos la serie en global, vemos que la serie es regida, o sea, la serie sigue la tendencia del AR. Es por esto. Es porque el AR impone la autocorrelación a largo plazo. Entonces, si quieren, todo este periodo desde, bueno, el cero, repito, siempre es uno, no, eso no juega. Pero este periodo de aquí es el periodo en el que el MA afecta la tendencia. Entonces la serie MA está afectando la tendencia a dos periodos, que tiene sentido porque el MA está incorporando ruido blanco. ¿Qué ruido blanco? O sea, la estructura MA aquí es teta 1, epsilon t menos 1, más teta 2, epsilon t menos 2. Entonces, ¿qué está haciendo la estructura MA? La estructura MA está incorporando por dos periodos ruido blanco. Entonces eso hace que se vuelva más aleatoria, la FAC. Pero MA ya no tiene efecto en el tercer periodo, porque es MA2. Entonces, como MA, el componente MA, no tiene efecto en el tercer periodo, ya desde el tercer periodo en adelante, la tendencia AR domina. ¿Sí? Entonces, esta es una forma para entender, colegas, por qué es que en el gráfico vemos que nosotros tenemos una tendencia dominada por el AR. Entonces, el AR domina la tendencia, la parte naranja, porque el MA a lo sumo afecta dos periodos, pero después de dos periodos ya no tiene impacto. ¿Sí? Y eso se ve precisamente en la función de autocorrelación, ¿no? En esta FAC. O sea, es como que el MA, si esta es otra forma de interpretarlo, ¿no? El MA te está incorporando unos efectos de corto plazo. En cambio, el AR te va guiando la tendencia de largo plazo. ¿Sí? De hecho, eso valdría la pena poner en las láminas pensándolo, ¿no? Pensándolo bien. Pero bueno, primero, aquí está la misma gráfica, ya para que esto quede asentado, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Aquí está la FAC, la función de autocorrelación para el ARMA 3.2 y la comparamos con el AR3. Entonces, como sabemos que Q es igual a 2, ¿sí? Ese Q igual a 2 nos restringe, entonces nos concentramos en los J1 y 2 y los otros J van a tener igual tendencia, ¿sí? O sea, el AR y el ARMA tienen igual tendencia desde J mayor a 2, ¿sí? O sea, el MA te afecta el corto plazo y el AR te afecta el largo plazo. Eso es bien interesante, o sea, miren eso, ¿no? O sea, es como que tú ya tienes un modelo ARMA en donde sabes que el MA te va a ayudar para modelizar corto plazo, shocks de corto plazo. Y en cambio el AR te va a ayudar para ver la estructura de largo plazo de la serie. ¿Sí? Y bueno, pongamos otro ejemplo, ¿no? Este es para un arma 3.2. Digamos que tenemos un arma más complicado, un arma 4.3. Entonces, del arma 4.3 las ecuaciones van a ser más difíciles, pero no me interesa porque lo único que quiero entender es lo mismo. Arma 4.3, ¿cuál es Q? En este caso, Q es igual a 3. Tenemos un MA3. ¿Hasta dónde va a impactar el MA3? Entonces, el MA3, si ustedes ponen aquí J, este está mejor hecho el gráfico teórico porque aquí están los nombres de los ejes. Entonces, ustedes ponen J y aquí ponen el rho J, que es la autocorrelación. Entonces, ¿qué va a pasar? Que hasta llegar a 3, o sea, J igual 1, 2 y 3, hasta llegar a 3, los comportamientos son complejos, ¿sí? El AR4, porque es un arma 4-3, ¿no? Entonces el AR es 4. El AR4 va a mostrar un comportamiento complejo, distinto al arma. Pero luego, desde J igual a 3, perdón, mayor a 3, vamos a ver que las dos siguen la misma tendencia. O sea, el rho del arma y el rho del AR terminan teniendo la misma tendencia pasado el tercer periodo. ¿Sí? Entonces, como les digo, ¿no? Eso podría interpretarse de forma ya más intuitiva, porque claro, a veces acordarse todo este detalle es mucho. Por eso les doy las láminas, o sea, y los videos. O sea, ustedes al final de este curso imaginen que van a quedarse con las láminas, los videos, las plantillas. Entonces, no necesitan saberse de memoria esto. De hecho, yo tampoco me sé de memoria. Pero, ¿qué es lo importante? Lo importante es entender intuiciones como esa, ¿no? O sea, el MA te va a afectar la autocorrelación de corto plazo, el AR te afecta más bien el largo plazo. ¿Sí? Eso me da ganas de ponerlo en la lámina.
¿sí? Porque para que vean, ¿no? Que incluso uno cuando está dando la clase se da cuenta de ciertas cosas que bueno, uno sabe, pero no se ha acordado de ponerlo, ¿no? Entonces, ¿dónde puedo poner eso? Mm, Déjenme ver si le pongo aquí un cuadrito, ¿ya? A ver, un segundo nada más. No, este cuadrito, pues, ok. Control V. Ya, entonces, el MA estaría afectando el corto plazo. Entonces, el MA estaría afectando el corto plazo y por eso es que tiene este efecto solamente en estas primeras autocorrelaciones. Y en cambio, el AR estaría afectando el largo plazo. Bueno, aquí podemos ponerlo. Eso es. AR, largo plazo. Y quién bueno, entre comillas, no, no es que literal es corto y largo plazo, pero es una intuición, nada más. Es como para interpretar esto de forma más práctica, ¿no? Porque si no, a veces esta interpretación así bien a secas como estamos haciendo puede ser poco práctica. Pero esta intuición ya les puede dar una idea, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que distingue al corto plazo y al largo plazo? El Q. El Q igual 3, por ejemplo. ¿Ya? ¿Sí? Pero es solamente una interpretación, ¿no? No es literal, ¿no? No es que Hamilton diga esto no lo dice Hamilton, ¿no? Esto me estoy inventando yo. Bueno, me estoy diciendo yo ahorita a partir de mi intuición, ¿no? Pero es entendible, o sea, el MA te afecta al corto plazo porque el MA incorpora shocks de corto plazo, los épsilon. En cambio, el AR te afecta a largo plazo porque el AR está tomando en cuenta el vínculo entre el presente y el pasado de la Y. Y recuerden que eso rige siempre, porque incluso se acordarán que para sacar multiplicadores dinámicos todo depende de phi, los phi, ¿sí? Pero bueno, ya con que tengamos una idea de estos corto y largo plazo es suficiente. Ok, ¿qué más podemos decir del modelo ARMA-PQ? Al trabajar con procesos ARMA-PQ también hay que ser cautos, verán. Y eso también rige para los AR y los MA, pero para el ARMA-PQ sobre todo, porque ya mismo vamos a hacer algunos modelos. Sí, ya casi estamos, ya, y de hecho ya les pedí que adelanten unos modelos por su cuenta, ¿no? Pero para hacer arma PQ, ya vamos a hacer algunos modelos, pero hay que tener la cautela de que a veces uno puede caer en lo que se conoce como sobreparametrización, o sea, poner un excesivo número de parámetros. ¿Qué quiere decir excesivo? Digamos, tú podrías hacer un arma, te emocionas y dices, ah, me voy a hacer un arma 10-10. O sea, pongo 10 retardos de la Y, hasta Y-10, y pongo 10 retardos del ruido blanco. ¿Ya? Si haces un arma 10-10, lo más probable es que te va a quedar una serie súper ajustada. O sea, tus datos reales, ¿sí? Si tú haces una gráfica en el tiempo de tus datos reales y haces el gráfico de la serie, capaz que te sale casi perfecto, ¿sí? Tal vez algún error mínimo y ya. O sea, la azul, la roja, perdón, es del arma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El problema es que tal vez un arma, exageremos, un arma 2-1, capaz que casi te da el mismo resultado. Por ahí tal vez alguna aleatoriedad más, pero casi el mismo resultado. O sea, esta es una cosa bien peculiar de los modelos ARMA. En los modelos ARMA puede pasar que un modelo sencillo casi te cumple el mismo rol que un modelo complejo. Sí, pasa. O sea, porque toma en cuenta que el ARMA no es un modelo convencional, es un modelo que más bien toma datos de la misma serie de ruido blanco, nada más. ¿Sí? O sea, el arma no es que tenga, o sea, ¿qué es el arma? El arma es un modelo que está buscando relación, autocorrelación. Se está buscando, es una forma de enfrentar la autocorrelación, pero depende solo de la serie, de la misma serie Y. Entonces, obvio, si tú encuentras un modelo pequeño que cumple las mismas funciones que un modelo demasiado amplio, tú te quedas con el modelo más simple. Eso se le conoce como el principio de parsimonia. ¿Sí? Y en econometría, no solo en arma, en econometría en general, sí se tiene cierto principio de que es preferible un modelo sencillo a un modelo complejo. ¿Sí? O sea, siempre vamos a preferir los modelos más sencillos a los modelos más complejos. Pues les voy a poner un ejemplo de por qué puede pasar esto. ¿Sí? De hecho, a veces modelos ARMA PQ con demasiados retardos, justo lo que acabamos de decir, ¿no?
con demasiados retardos en los componentes AR y MA, o sea, elevados valores de P y Q, pueden ser equivalentes a modelos ARMA con un número menor de retardos. ¿Ya? Veamos un caso extremo, que es el que pone Hamilton en el libro. ¿Ya? Veamos un caso extremo. Supongamos que tenemos ruido blanco. El ruido blanco, colegas, si se fijan, es equivalente a un arma 00. ¿Sí? Ruido blanco, un segundito. Déjenme borrar esto. ¿Ya? Arma 00, solo quiero agregar aquí sin constante, ¿no? Sí, nos vamos a olvidar de la constante un ratito, ¿no? Nos vamos a quedar solamente con una serie sin constante. ¿Ya? Entonces, si se fijan, ¿qué es el arma 00? O sea, es el arma que te dice pon 0 retardos de y pon 0 retardos del ruido blanco. Y si no le pones constante, básicamente el arma 00 es ruido blanco. ¿Sí? El arma 00 es ruido blanco. Ya. Ahora, digamos que tenemos este arma 00. Simplemente es ruido blanco. Si en ambos lados de esta igualdad multiplicamos por un polinomio de retardo que le podemos llamar 1 menos ρ por L, y reacomodamos los términos, podemos a través de esta ecuación reconstruir un arma 1-1 para cualquier ρ que pongamos aquí. Por ejemplo, tenemos YT y ruido blanco. ¿Qué tal si a YT le premultiplico por este polinomio de retardo? Y al epsilon t también le premultiplico por este polinomio de retardo. ¿Qué me sale si yo resuelvo la operación? YT por 1 me va a quedar YT. Menos ρ, YT por YT menos 1. Y del otro lado, epsilon t por 1, epsilon t menos ρ, epsilon t menos 1. Este menos lo voy a pasar al otro lado. Entonces, ¿cómo va a quedar? Me va a quedar YT igual menos, pasar al otro lado como más, me quedaría ρ, YT menos 1, más epsilon t, menos ρ, epsilon t menos 1. ¿Qué tal si a este ρ le llamo phi1? ¿Y qué tal si a este menos ρ le llamo θ1? Ya tengo un arma 1-1. Entonces este ρ sería phi1, entonces fíjese, me quedaría YT igual phi1, YT menos 1, más epsilon t, más θ1, epsilon t menos 1. Aquí me he comido el t menos 1. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que estamos diciendo? Podemos nosotros, a partir de una serie que originalmente era solo ruido blanco, ¿sí? Puedo yo tomar ese ruido blanco y transformarle en un arma 1-1. O sea, un arma 00 se puede transformar en un arma 1-1. Y claro, tú podrías decir, no, miren cómo el presente depende del pasado y no sé qué, y los shocks también tienen impacto, pero en realidad estarías en una trampa, porque tu serie original era ruido blanco. Pues a veces pasa eso, o sea, por eso en los modelos hay que ser bien cautos. Entonces resulta ser que tú a un simple y común ruido blanco no tiene ninguna tendencia, ni patrón, ni nada. Si tú haces las cosas un poquito mal, tranquilamente puedes terminar creyendo que el ruido blanco es un arma 1-1. Y esto es serio, porque imagina que trabajas ya no con series arbitrarias, sino que trabajas con el PIB. Claro, el PIB nunca le vas a poner como ruido blanco, no esperaría. O sea, si algo aprendiste de series temporales, no creo que hagas eso, pero el punto es que tranquilamente puedes tú estar trabajando con un arma más grande del que realmente necesitas. ¿Sí? Claro, este es un caso extremo, ¿no? Es un caso extremo, o sea, casi nunca pasa esto, pero es un caso extremo, ¿no? Entonces, así podríamos terminar. Si usamos, por ejemplo, un modelo ARMA 1-1, si usamos un modelo ARMA 1-1, donde el θ1 es muy cercano a menos phi1, ¿sí? Porque si tú reemplazas ρ te va a quedar menos phi1. Entonces, si te sale un ARMA 1-1 y el θ1 es muy parecido al menos phi1, entonces sería mejor usar directamente ruido blanco, o sea, decir los datos son ruido blanco, ¿sí? Entonces, obviamente, colegas, que ese no es el fin. ¿Ya? Entonces, ya en la práctica, siempre buscamos el modelo más simple. ¿Ok? No te va a quedar ruido blanco, ya eso te puedo garantizar. O sea, no te va a quedar arma 00. Pero puede ser que tú partiste de un arma, como les decía, ¿no? Puedes tener un arma 10-10. ¿Sí? Tú, de hecho, todo el chévere, el bacán, dices, qué bien, yo haces series temporales, metes arma 10-10. Y peor si tu serie era solo de 80 datos. O sea, es una barbaridad.
pero te va a quedar bien bonito, ¿no? Se va a ver bien bonito y todo. En cambio, llega otra persona y pone su arma, exageremos, repito, ¿no? Un 2-1. Y resulta que casi da los mismos resultados. Entonces tú vas a preferir el arma 2-1. ¿Sí? Siempre colegas prefieren el modelo más simple. Yo al menos, esto aplica para todo, ¿no? Siempre es preferible el modelo más sencillo, porque el modelo más sencillo, recuerden, el modelo no es más que una herramienta para simplificar el estudio de la realidad. Entonces, si tienes un modelo sencillo que casi logra lo mismo que un modelo complicado, quédate con el modelo sencillo. ¿Sí? Y para terminar, porque ya estoy casi sobre la hora, entonces solamente para terminar, colegas, un problema similar surge ya no cuando tenemos un modelo solamente pequeño, sino cuando tenemos ya modelos ARMA PQ más grande, ¿no? Consideremos, por ejemplo, que se tiene un modelo ARMA PQ, ¿sí? Y digamos que le factorizamos los polinomios de retardo. Entonces digamos que tenemos esto, ¿no? Pero vamos a hacer un modelo quitado la media. ¿Sí? Entonces recuerden que se podía hacer, ¿no? O sea, un modelo quitado la media también era ARMA PQ, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si yo factorizo estos polinomios? ¿Sí? Estoy factorizando. Entonces, cuando yo factorizo estos polinomios, aquí hay un pequeño error, un segundito. Ya, no me demoro mucho, disculpen que solamente quiero cerrar ARMA nomás. Ya, solamente quiero cerrar ARMA, disculpen que me demore. Ya, entonces así súper rápido nada más. Entonces, ustedes tienen este fiel y le factorizan. Y tienen este teta L y también le factorizan. Estas lambdas y n y etas, esta es la letra griega eta, serían como quien dice las raíces, ¿no? O las inversas de las raíces, de hecho, son en estricto rigor. Entonces, si asumimos que estas raíces lambda son menores a 1 para todo i, o sea, modelo estable, ¿sí? Si asumimos un modelo estable. ¿Qué pasa si es que estos dos polinomios tienen una o más raíces en común? Sí, imagina que este polinomio y este polinomio tienen una misma raíz en común, ¿sí? Una lambda igual a eta, o sea, dos raíces iguales, tanto el polinomio ar como el polinomio ma. Entonces tú podrías dividir esa raíz, digamos, así por simplificar la historia. Entonces, ¿qué pasa? Tú coges a cada polinomio y le divides para esa raíz y te quedaría la misma igualdad, pero con polinomios de un grado menor. Imagínate que estos fueran polinomios de orden 3 y le quitas una raíz, ¿sí? Le quitas una raíz. O sea, que dijeras, esto es un x al cubo más lo que sea. Y le quitas una x. ¿Qué va a suceder? Que tu nueva raíz va a tener un x, perdón, tu nuevo polinomio va a ser x cuadrado. ¿Sí? Entonces, en definitiva, ¿qué sucede? Resulta ser, colegas, que si ustedes tienen este modelo ARMA, donde los dos polinomios tienen la misma raíz, tarde o temprano, ¿sí? Tarde o temprano vamos a tener un polinomio ARMA, o perdón, un modelo ARMA P-1, Q-1. ¿Sí? O sea, en definitiva, colegas, el mismo problema que vimos con la serie temporal de ruido blanco, o sea, el arma 00, también te puede pasar con un arma PQ. Si por mala suerte el arma PQ que estás haciendo tiene raíces en el AR y en el MA muy parecidas, entonces te va a salir mejor trabajar con un arma más pequeño que con el arma PQ que tú estás trabajando. Y ese es precisamente lo que llamamos el criterio de parsimonia. ¿Ya? Entonces, para no extenderme más, colegas, porque ya me extendí demasiado, en la próxima clase retomo desde aquí, ya no hay problema. Ok, entonces con eso, colegas, damos por cerrado por tanto el video de hoy, ¿no?